señor Fernando Tuesta, con su conferencia Perú entre la polarización y la inestabilidad. El perfil de Fernando Tuesta es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, magíster y licenciado en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Es profesor principal de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso y presidió la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política en 2019. También fue jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en México en el 2022 y ha escrito varios libros y capítulos en libros y revistas académicas. Ha colaborado también en los más importantes diarios del país. Damos la bienvenida al doctor Tuesta. Tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a la MOE por la invitación y permitirme estar nuevamente acá en Colombia, de manera especial a Alejandra, tan empeñosa en convertir estos eventos siempre en un espacio de diálogo importante. Bueno, me han pedido que hable sobre Perú. Parece que, como comentamos hace un rato, han escogido los casos más complicados. He escuchado hablar sobre Colombia, conozco algo, y Perú no se distancia mucho de lo que ocurre acá. Hay aspectos de la vida política peruana que se comparte en América Latina, pero de la misma manera hay algunas particularidades que quizá puedan permitir entender lo que sucede en mi país que por lo demás nunca ha sido un país de grandes partidos, nunca ha sido un país de grandes liderazgos. Perú, solo para que tengan idea, en un siglo, en el siglo de nuestra independencia, que se celebra los 28 de julio, fue en 1821, solo un partido hace un siglo logró colocar dos presidentes del mismo partido. Eso para que tengan idea de lo que estamos más o menos hablando. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en Perú? Seguramente ustedes por noticias habrán escuchado la sucesión de presidentes de diversa manera. Hemos tenido 7 presidentes en 6 años y la actual presidenta es de una fragilidad enorme. Para ello, sin embargo, quiero invitarlos a hacer un repaso rápido de algunos aspectos que me parecen fundamentales. Bueno, Perú, como muchos países de América Latina, fue parte de los países que desarrolla su proceso de redemocratización a fines de los 80. Se auguraba un momento y una década prodigiosa, lo cual justamente fue a la inversa. Para América Latina toda fue la década perdida, pero en Perú fue mucho más perdida todavía. En esa década el Perú se abría como nunca antes en su historia en términos de derechos para todos los peruanos. Se habían dejado de lado barreras limitativas y sin embargo Perú va a padecer 3 males que se conjugan y que hizo difícil poder desarrollar aquello que era una esperanza. En primer lugar, justo el 18 de mayo de 1980, el día de la primera elección de la transición democrática, es el primer atentado de Sendero Luminoso, el movimiento terrorista más letal
que se haya dado en nuestra región y probablemente en el mundo. Es decir, nuestra democracia nacía con un tumor canceroso que a lo largo de la década cercenó, carcomió nuestro tejido social, nuestras instituciones. Y a ello se le agregó un segundo hecho. La economía llegó a niveles tales de crisis que hacia 1990 nosotros teníamos una hiperinflación de 9.000%, de las más altas, no solo de América Latina, sino de la historia de la humanidad. Lo tuvimos en Bolivia, lo tuvimos en Nicaragua, pero también en el Perú. Y en tercer lugar, el narcotráfico. El narcotráfico que lograba tener raíces ahí en un país donde la zona de la selva se concentraba el 75% de la hoja de coca del mundo. Bajo estos tres elementos y factores, digamos, exógenos, el sistema de partidos nuestro colapsó. Colapsó hacia fines de los 80, inicio de los 90, y que permitió la aparición de una figura como Alberto Fujimori, que no puede ser entendido sin estas circunstancias que llevaron al desplome. Fujimori en una década fue un gobernante que, nacido de elecciones, se convierte en un gobernante autoritario, pero quizá el mayor populista que hemos tenido, pero de una eficacia enorme. A través de desarrollo de una política autoritaria de Estado, lleva adelante un proceso no solamente de modernización, sino de privatización en general que se da en toda América Latina, pero que en el Perú adquiere ribetes particulares. Fujimori logra tener un nivel de apoyo enorme y en el año 92 cierra el Congreso, da un golpe de Estado. Pero es un golpe de Estado que curiosamente no es contra el presidente, sino es dirigido por el presidente. Por eso es que se le autodenomina autogolpe. Y se da una nueva constitución, que es la Constitución de 1993, que es la que tenemos ahora, que se discute en ella, porque como todo, tiene elementos que son de avance, pero otros elementos también discutibles. En todo caso, la década de Fujimori, como todos los autoritarismos, se va a plagar de corrupción. La concentración del poder, de la manera como se hace, siempre va a llegar a corrupción, y el gobierno de Fujimori es uno de los más corruptos de la historia. El gobierno de Fujimori va a caer de la manera más humillante para cualquier presidente, porque fuga del país. Fuga del país Fujimori y se derrumba todo el armazón corrupto en todos los niveles que se había desarrollado en nuestro país. En ese momento, sin embargo, se abren vientos esperanzadores en el Perú. Hay un presidente de transición, los organismos que estaban copados de manera corrupta, intervencionista, se liberan, incluidos los organismos electorales, del cual tuve la fortuna de poder dirigir las transiciones, las elecciones de la transición democrática del año 2001, de los organismos electorales, porque en el Perú hay 3 organismos electorales, adquieren y van a adquirir en adelante un nivel de confianza como no había tenido nunca. Y entonces el siglo aparecía como para el Perú promisorio nuevamente, porque teníamos estos vientos democratizadores, la lucha contra la corrupción se desarrollaba bien, pero además el crecimiento económico realmente llevó a Perú a ser uno de los países de los mayores índices en América Latina, con más de una década
que no lo habíamos tenido en toda la historia. Muchos sectores del país abandonaron la extrema pobreza y la pobreza. El país crecía, los gobiernos se sucedían por elecciones, las instituciones mal que bien funcionaban, y sin embargo, todo esto que parecía tan bien arrastraba algunos elementos que no se resolvían. En el año 2016 se inicia un ciclo de inestabilidad en el país que va a mostrar una serie de carencias, deficiencias y problemas. ¿Y por qué ese ciclo? Nuestros periodos de gobierno son de 5 años, y en el año 2016, Pedro Pablo Kuczynski, un hombre de derecha que había ingresado tarde a la política, logra vencer a Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que tentaba por segunda vez la elección y sin embargo pierde la elección en la segunda vuelta por una diferencia muy pequeña, muy pequeña. Sin embargo, esta diferencia, que no hubo discusión, aun cuando desde el fujimorismo esto no los encontró bien, era una frustración, una segunda frustración. Pero lo que colocó es un hecho inédito en la historia peruana, y no sé si es que en América Latina, que es el Parlamento se había constituido con una mayoría de un solo partido, Fuerza Popular, con una mayoría absoluta aplastante. Absoluta aplastante. Pero claro, uno podría decir, si uno pone un continuo de izquierda a derecha del 1 al 10, de todos los candidatos, los más cercanos eran ellos. Y uno podría decir, bueno, está bien, hay una mayoría, y sin embargo se puede llegar a acuerdos. No se llegó a acuerdos. No se llegó a acuerdos, no solamente eso, sino el nivel de oposición al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue enormemente nocivo, a lo que se le agrega la incapacidad del mismo presidente por lograr, con el poder que ostenta todo presidente, poder enfrentar esta situación adversa. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que un presidente pueda no solamente tener una mayoría al frente, sino que su partido, Peruanos por el Cambio, tenía tan solo 18 congresistas de 130? 18 congresistas. O sea, incapaz de poder articular un apoyo del Congreso y con otras bancadas. Y ahí deviene, simplemente lo voy a listar, cómo este hecho va a sobrevenir otros y que van a poner en evidencia un diseño institucional con elementos nocivos de los cuales se había dado cuenta antes, pero que en la actualidad aparecen realmente perversos. Pero Pablo Kuczynski a los 2 años tiene que renunciar porque iba a ser vacado. Un mecanismo altamente discutible, porque la vacancia en el Perú es una figura de una constitución de 1839 que tenía como propósito efectivamente declarar la vacancia del presidente de la República por incapacidad física y decía en aquel entonces moral, pero no en términos éticos, sino en 1839 con la idea de incapacidad psíquica. Y sin embargo, eso se utiliza para vacar a Pedro Pablo Kuczynski, colocando argumentos que siempre va a haber para criticar a cualquier gobierno. El hecho es que lo vaca. Martín Vizcarra asume por sucesión constitucional, pero Martín Vizcarra no era del partido del gobierno, que tampoco era mucho, pero carecía de partido, bancada y todo lo demás. Pero comienza a tener el apoyo ciudadano porque aparece el escándalo de los cuellos blancos, de la corrupción en el Perú, que atraviesa toda la magistratura. Y él propone una reforma a nivel de la justicia. Y se distancia de los que en ese momento en la oposición lo estaban apoyando.
y empieza nuevamente una tensión ejecutivo-legislativo que termina por la disolución del Congreso, un mecanismo también que luego lo vamos a ver, especial y que casi no hay en América Latina, con el aplauso ciudadano. Pero al poco tiempo, ese nuevo Congreso, elegido para completar el periodo, va a vacar a Vizcarra. Va a vacar a Vizcarra y por sucesión presidencial, ya que no había presidente ni vicepresidente, va a asumir el presidente del Congreso. Congreso altamente rechazado y cuyo presidente asume el gobierno y desata las protestas ciudadanas y no puede asumir sino 5 días. Manuel Merino es un presidente que le dicen Merino el Breve, 5 días. Y breve lo fue no solamente por los días, sino la brevedad de su capacidad para poder articular nada. Y asume también el siguiente elegido presidente del Congreso, no los quiero confundir, pero más o menos para que se entienda esta seguidilla, el presidente Sagasti, que va a ser presidente de la transición para convocar elecciones como correspondía el año pasado. ¿En medio de qué? En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Vizcarra había convocado, sin embargo, otra comisión para que pudiera presentar un informe para una reforma política necesaria, reforma política que pasó a ser en el Perú un tema de agenda pública insistente como nunca antes en el país. Tuve yo también el privilegio de encabezar esa comisión, cual entregamos una propuesta en el año 2019 que debía aplicarse de cara al 2021, el año del bicentenario de nuestra independencia. Sin embargo, el conflicto entre los poderes y sobre todo el COVID dejó esto como un tema pendiente, aun cuando necesario. El 2021, en las elecciones de 2021, con un país que había sido tremendamente castigado por el COVID, con un fraccionamiento enorme y un proceso de polarización también de la misma naturaleza, enfrentamos una elección a todas luces, no digamos particular, sino con elementos que daban cuenta de que las cosas estaban yendo cada vez peor. El señor Pedro Castillo, que quizá ustedes han escuchado, era un profesor de una escuela rural, sindicalista, no tenía formación política, ni siquiera una formación en términos de dirigente sindical, prominente, ¿no? Liderazgo, pero que se había inscrito en un partido de izquierda, Perú Libre, que era un partido de izquierda que antes había sido un movimiento regional, que no tenía nada, pero que además tenía una doctrina de una izquierda tradicional e incluso conservadora. Pero lo toman a él porque no tenían candidato. Y este señor, que en enero y en febrero ni aparecía en las encuestas, logra pasar en primer lugar en la primera vuelta, pero con tan solo 19% de los votos. Y Keiko Fujimori, por tercera oportunidad, aparece también con el 13%, los más bajos en la historia. Es decir, la suma de ellos daba como consecuencia que la gran mayoría de los peruanos, más o menos 2/3 partes, no habían votado por ellos en primera vuelta. Y había que hacer la disputa entonces en una segunda vuelta, que fue una de las más enconadas y de las más lamentables. Y digo esto porque en el Perú se develó algo que estaba quizá probablemente dormido, y que fue que esta elección no solo aparecía como una suerte de quienes querían colocar la división entre democracia y comunismo, porque señalaban pues que Castillo nos iba a llevar, ¿no?, a Cuba, Nicaragua, Venezuela, sino también abrió el cauce de las profundas diferencias que hay en el Perú. Lima y el resto. Lima y el resto. Las élites y el conjunto, o en todo caso, una mayoría importante. Los grupos de poder
y el resto. Pero también las diferencias lamentables, discriminatorias, racistas, lamentables, que suponíamos, asumíamos que se iban superando, pero no fue así. Castillo, como ustedes saben, gana por una diferencia mínima, gana por una diferencia de menos de 40.000 votos, pero gana. Sin embargo, en el proceso de polarización que vemos en toda América Latina, hay un mecanismo que utilizan desde Donald Trump, pasando por Bolsonaro y también en Perú. Si no gano, es por fraude. Y si gano, a pesar del fraude. No hay pierde. Y entonces, apenas ganó Castillo, vino una campaña enormemente perjudicial y dañina para empezar contra los organismos electorales, que en el Perú, dentro del ranking de las instituciones, junto a la Defensoría del Pueblo, aparecían con los de mayores legitimidad y confianza. Sin embargo, la campaña no solamente fue de los partidos, en este caso de extrema derecha, sino que también comprometió, y este es algo que no es nuevo, pero aparece con mayor peligrosidad, también los grandes medios de comunicación. Y hay algunos que se dedicaron de manera, incluso ahora, a hacer campaña sistemática, son los Fox News de Perú. Son los Fox News de Perú. Y entonces, desde el 28 de julio del 21 hasta el 7 de diciembre, la campaña contra Castillo era la idea de nos lleva a Nicaragua, Venezuela, Cuba, con un enorme desconocimiento de las diferencias que hay en estos países, además cómo llegaron. Para empezar, Castillo no era un gran líder, un líder carismático, era un líder que durante 5 meses no compareció ante la prensa, 5 meses no apareció. Y cuando lo hizo ante CNN fue un desastre, El gobierno de Castillo nos podía llevar, no nos iba a llevar a esos países, nos iba a llevar a un desastre, como que nos llevó. Y el desastre radicaba en que en realidad él no solamente se apoyaba en un partido conservador de izquierda, un partido que no tenía gran formación, sino que él comienza a desarrollar alrededor del gobierno, que probablemente en Chota, que es donde él proviene, el departamento región norte de Cajamarca, estas relaciones de parentescos sociales, etcétera, que no es otra cosa que llevar al poder redes de corrupción. Incapacidad para gobernar. Nunca hubo un presidente tan incapaz, ya no digo de formación, sino porque uno puede tener, y de hecho muchos políticos pueden reconocer sus limitaciones, pero por lo menos tienen el criterio de poder designar a gente que pueda articular en sus diferentes sectores políticas que puedan corresponder. Nada. Fue el gobierno en donde hubo más ministros que en cualquier gobierno completo de 5 años. Fue un gobierno que no hizo ninguna política pública y que ya no solamente por la oposición del Congreso, sino por aspectos derivados de su ineficacia. Bueno, Pedro Castillo, además se le inicia procesos en donde el Ministerio Público, por primera vez en la historia, va a investigar a un presidente de la República. Y ya cada vez más la justicia lo iba acercando. Y Pedro Castillo, el 7 de diciembre, se iba a dirigir al Congreso de la República para comparecer a un intento de vacancia. Y él lo que hizo en la mañana fue lo que probablemente algunos de ustedes habrán visto, dar un discurso a la nación que era un golpe de Estado, en cualquier parte. Él dice, por ejemplo, cerrar el Congreso. No se puede. Se puede disolver el Congreso bajo algunas condiciones que la Constitución señala y que no se encontraban ahí.
pero además intervenir otras instituciones. Un golpe de Estado puro, que en cualquier país, que cualquier presidente lo diga, es un golpe de Estado. Pero él hizo las cosas tan mal del gobierno que hasta el golpe lo hizo mal. No había en el Perú ningún golpista que hizo pues, un mal golpe, ¿no? Solo Castillo. Y tan mal que recién a las 2 horas sale del Palacio de Gobierno para dirigirse a la Embajada de México y por supuesto a las pocas cuadras, por las propias fuerzas del orden, lo van a capturar y dirigir a los donde ahora está en el proceso, él no tiene en el penal de Barbadillo, que es un penal especial que se hizo para Fujimori, donde ahora está Fujimori, donde está Pedro Castillo y donde está Alejandro Toledo, que acaba de ser extraditado de Estados Unidos. Tenemos un penal para presidentes. Esto es difícil de conocer. Pero resulta que, sin embargo, el 7 de diciembre no es solamente una parodia de golpe, sino que asume Dina Boluarte, que era la vicepresidenta del gobierno de Castillo, pero que en ese momento eran justo días previos a feriados, eran 4 días, y en vez de asumirse como una presidenta de transición, encabezando un gobierno de estas características, proponiendo reformas para ir a elecciones adelantadas, no porque las elecciones vayan a resolver los problemas del país, como muchos entre los que me encuentro manifestábamos, sino porque siempre las elecciones van a canalizar el conflicto. No fue así. Ella dijo, yo me quedo hasta el 2026, que es la fecha, 28 de julio, que se cumple el periodo de 5 años. No fue así y se inician a lo largo y ancho del país protestas y movilizaciones sociales con un costo lamentable de 60 muertos, 48 de ellos directamente atribuidos a armas de fuego de las Fuerzas Armadas. Y Dina Boluarte, que era también de este partido de izquierda, hoy día es una presidenta que tiene una coalición con la extrema derecha en el Perú, con la extrema derecha en el Perú. Dina Boluarte es en realidad una presidenta de una fragilidad enorme, cuyo peso radica en 2 elementos. 1, las Fuerzas Armadas. 2, en la mayoría ex opositora, hoy oficialista en el Congreso. Pero Dina Boluarte tiene en el Perú 14% de aprobación y el Congreso 8% de aprobación. Es decir, el poder político en el Perú reposa en el rechazo ciudadano. Pero claro, las manifestaciones se sucedieron y que muestran nuevamente esta gran diferenciación terrible en el Perú. En Lima no murió nadie. Y claro, parece que los muertos no son iguales, ¿no? Y entonces, cuando llegaron las movilizaciones en Lima, fue distinta la actuación de las fuerzas del orden. Esto es tan lamentable que la OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, America's Watch en el informe de hace poco, todos en general señalan que en el Perú hay no solamente graves problemas, sino que aquellos responsables de las muertes no están siendo procesados. Entonces, claro, pero uno dice, ahora las cosas se han calmado porque las movilizaciones se han reducido. Ciertamente es muy difícil que la gente se movilice durante meses. De hecho, fue cerca de 2 meses, pero estamos ya cerca de 5 meses del gobierno de Dina Boluarte y por lo tanto ella, su gobierno, como el Congreso, se sienten aliviados. Y se sienten aliviados por 2 cosas, porque consideran que pueden llegar al 28 de julio del 2026. A estas alturas, en la historia peruana,
mirar el 28 de julio del 2026 es el largo plazo. Es el largo plazo. Y en el Perú comienzan, si uno piensa, ¿este gobierno se puede quedar más de 3 años? Y es difícil que la respuesta sea positiva. Pero ¿hacia dónde llegamos? Dina Boluarte, ante la movilización de la gente, planteó al Congreso de la República adelanto de elecciones. El Congreso discutió adelanto de elecciones, pero cuando el nivel de movilización era acá. Hoy día, que es acá o nada, se olvidaron de todo. Se olvidaron de todo y por lo tanto, en realidad estamos en un momento en donde los escenarios no son claros, la creo aparente tranquilidad es la que en este momento se vive, pero acá hay un tema que corroe tanto al gobierno como al Congreso. En primer lugar, porque Dina Boluarte, más allá de lo que ella quiere, no puede salir del poder. ¿Y saben por qué? Porque las investigaciones contra ella se están acumulando en relación a la responsabilidad de los muertos. Ella sale, no va a tener la inmunidad hoy día, en realidad la protege. Y con los antecedentes que tenemos, que todos los presidentes están siendo procesados, apresados, en todo caso, bueno, García se suicidó, pero imagínense ustedes esta larga lista, no creo que ella deje de pensar en un futuro, digamos, bastante complicado. Pero el Congreso también. Resulta que el Congreso de la República, y acá quiero, ¿qué elementos trae de todo esto? En realidad, el desplome del sistema de partidos no trajo en Perú una recomposición de un sistema partidista adecuado, medianamente dinámico. Cada vez más la calidad de la política disminuía. Las reglas estaban mal y los diseños institucionales realmente cobijaban elementos corrosivos. Perú tiene en su diseño institucional presidencial, lo que en Colombia evidentemente no hay en otros países, casi todos los mecanismos del parlamentarismo. Nosotros tenemos primer ministro, nosotros tenemos voto de confianza, voto de censura del gabinete, disolución del Congreso. Tenemos todas las figuras, pero no somos parlamentarismo. Nosotros somos un presidencialismo parlamentarizado, con elementos que en situaciones como las que vimos en el 2016 muestran justamente sus elementos corrosivos y peligrosos, como de los que hemos vivido. Esto no lo hemos resuelto. No solamente no lo hemos resuelto, sino la calidad de la discusión pública disminuye porque su representación es de una calidad que no hemos tenido nunca. Pero es donde se anida también, claro, ante el rechazo, quizás Perú es uno de los países que más rechaza a sus políticos, es creer en algunas medidas populistas, como que en el 2018 se votó en el Perú, en el referéndum, la no reelección parlamentaria. Claro, porque la idea es, ¿por qué se van a reelegir estos parlamentarios? O sea, que son, pues, una lista de adjetivos. Y en realidad se cree que la política entonces es mejor aquella que es desarrollada por gente que viene de fuera de la política. Y en el Perú entonces no hay carrera política. Solamente para decirle algunos casos, unos datos. El 75% de los candidatos del 2021 se inscribieron en los partidos 6 meses antes. Quiere decir que la relación entre candidatos y partidos no es de un nivel de relación, digamos, y de identidad. Segundo dato, en un año, 42 de 130 congresistas se salieron de su bancada. Se salieron de su bancada. El 28 de julio se conformaron 9 grupos parlamentarios de inicio. Hoy día hay 13.
hoy día hay 13. El fraccionamiento entonces es enorme. Para poder ponernos de acuerdo, ponerse de acuerdo, entonces la posibilidad pues es baja. Los grupos parlamentarios son en número pequeño, el mayor tiene 23 de 130 y por lo tanto todos los grupos parlamentarios tienen lo que diría pues Sartori, ¿no? Capacidad de coalición o capacidad de chantaje. Entonces, para sacar un acuerdo se requieren muchos votos. Para cambiar la Constitución se requiere 87 votos de 130. Necesita sumar como 7 grupos parlamentarios. 7 grupos parlamentarios. Pero no es ese solo el problema, sino que al interior de los grupos parlamentarios hay diferencias. Hay diferencias. Entonces, el adelanto de elecciones tenía que pasar por un cambio en la Constitución. 2 veces votar 87 votos en 2 legislaturas. No se llegaba. No se llegaba. Muchos de los parlamentarios en el Perú no solamente son amateurs, sino aventureros. Vengo de Perú, de un escándalo de 5 congresistas que les cercenaban los sueldos a sus trabajadores para tener ellos. Y esto es solamente un pequeño caso de montones. No digo que el Perú es el único sitio donde hay corrupción de los políticos, pero en este caso, en Perú, existen más incentivos, mucho más incentivos, para el ingreso a la política de aventureros. Y hay muchos desincentivos para que aquellos que les interesa la política porque consideran que se pueden hacer cosas importantes, el bien común, se salen de la política y otros no quieren ingresar a la política. Con lo que la política se convierte efectivamente en esto que lo que la gente siente. Lo que la gente siente es el rechazo absoluto de la política. Y ese rechazo absoluto de la política es tremendamente peligroso para la democracia. Y lo es porque allí donde la ciudadanía se distancia de la política y no quiere saber nada de ella, los políticos adquieren una autonomía mayor. Adquieren una autonomía mayor. Y eso es lo que sucede en el país. De la mitad que no quiere saber nada de la política, la otra mitad detesta a los políticos. Solo para que tengan una idea, en las elecciones internas de los partidos, para las elecciones de 2021, solo participaron los miembros sumados de los partidos 8%. 8%. Para elegir a sus candidatos. Entonces, tenemos un país, lamentablemente, que ha recorrido todo este camino sinuoso, ¿no?, de presidentes sucesivos, con serios problemas y algunos por malas reglas, pero en cualquiera de los casos, la sensación en el Perú hoy día es que los políticos no solo no representan, sino son políticos de corto alcance y de corto tiempo. Esto es un poco lo que sucede a lo que se le agrega este proceso de polarización tan fuerte. La extrema derecha en el Perú ha crecido y donde antes si se creía que Keiko Fujimori era derecha, pues hacia su derecha se han levantado todavía no solamente candidatos, sino grupos de presión violentos, articulan medios de comunicación, han desatado una campaña contra los organismos electorales realmente penosos. Conozco personalmente a quien es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, una persona proba, y al jefe de la OMPE, a quien conozco de manera muy cercana. Ellos han sido atacados incluso en sus domicilios por estas hordas, pero son hordas realmente, acusándolos eso, de comunistas, y que han provocado el fraude. Entonces la palabra fraude aparece instalada en un sector de la ciudadanía que le hace mucho daño, porque si algo funcionaba en el Perú, eran desde el 2001 elecciones limpias y transparentes. Si algo funcionaba en el Perú, eran los organismos electorales, que tenían credibilidad y se recaía sobre ellos una enorme confianza. Probablemente alguno de ustedes estuvo en una elección en Perú y las cosas nunca
en realidad se hicieron de las formas como en otras épocas sí sucedía. Pero no solamente eso, sino que todas las misiones de observación, OEA, Unión Europea, en fin, todas, en todos los informes se señaló que las elecciones fueron limpias y transparentes. Sin embargo, en el Perú ustedes hacen una encuesta, hay un sector de la ciudadanía que ha consumido esta narrativa realmente muy peligrosa. Lo curioso de ello es que el actual alcalde de Lima, que hizo campaña en ese sentido, ganó las elecciones en Lima por una diferencia también pequeña con estos mismos organismos electorales, pero por supuesto él no dijo nada. No, los mismos organismos electorales, las mismas reglas, pero se ha instalado. No importa ahora las evidencias de que no hubo fraude son enormes. Cada uno de los aspectos que hicieron formar parte de esta campaña de desprestigio por las elecciones se fueron cayendo, una a una. Pero hay gente que aún ahora cree que hubo fraude. Sigue creyendo. Esto no es nuevo en Perú, por cierto. Pero el que no es nuevo en Perú y que lo tiene América Latina, nos hace ver un tema sumamente peligroso. Porque las elecciones finalmente son el único mecanismo en democracia para acceder al poder. Si eso no se cuida, y aquellos quienes son los portadores, organizadores de esto, las democracias se debilitan. El Perú hoy día, en algunas mediciones, ya no aparece como una democracia plena, sino algunos dicen híbrida y otros incluso menos. Ese es un poco el resumen de mi país y bueno, dispuesto a las preguntas. Gracias. El panorama para lo que se nos viene aquí en Colombia, y la pregunta es, todo ese ambiente que a través de los medios lo observamos desde Lima, y algunas repercusiones obviamente de la parte violenta en los sectores diferentes a la capital, ¿cómo se piensa vivir la democracia local de las ciudades, de las provincias frente a todo este problema? Porque diría uno, Lima va por un lado y la provincia va por el otro, teniendo en cuenta las perspectivas que nosotros tenemos de elecciones regionales para este año. Muchas gracias. Sí, gracias. Doctor, sí. Vamos a recoger 3 preguntas. ¿Cómo no? Claro. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Nicolás Hernández, trabajo en Open Society en la oficina de Bogotá. Quisiera de pronto preguntar sobre esa generación que salió a las calles, la generación del Bicentenario en su momento y después quienes se han movilizado. ¿Dónde está esa movilización social y cómo, ha jugado un papel en los diferentes ciclos que nos has descrito recientes? ¿Qué se puede esperar de ella hacia adelante? ¿Y qué tipo de liderazgo emergente se está viendo en el Perú que complemente lo que se está viendo con el liderazgo más tradicional? Gracias. Bueno, Jaime Abello, Fundación Gabo, quiero darte las gracias por ese panorama tan completo de diagnóstico de la situación de Perú, que nos permite comprenderlo mejor. Hay dos cosas que siempre me han llamado la atención de Perú. Uno, la capacidad de enjuiciar y encarcelar presidentes y también jefes guerrilleros. Y segundo, la capacidad del país de convivir con la inestabilidad política y mantener unas tasas de crecimiento económico siempre activas. Es como si la distancia entre la vida económica y la vida política fuera lo suficiente como para que la economía, a pesar de todo, se mantenga. Pero mi pregunta para una persona como tú, que tiene tanta experiencia y que has hecho un análisis tan completo, es la siguiente. Nos has presentado un panorama desesperanzador y desesperanzado.
yo quiero preguntarte, ¿dónde ves tú caminos de salida? Está clarísimo, hay una fragmentación del poder en Perú, hay un mal diseño institucional, ha habido mala calidad de la gobernanza, el sistema electoral está empezando a ser perforado, el desempeño de los medios, hay de todo, hay cosas buenas, pero también hay mucha basura, ya se inventó la prensa chicha en la época de Fujimori. Entonces, pero los jóvenes están, la pregunta que hacía Nicolás, la pregunta es ¿por dónde ves tú luces? Por favor, necesitamos también un poquito de esa señal. Gracias. Bueno, nosotros tuvimos elecciones regionales y municipales el año pasado. En realidad, el 2021 las generales y el año pasado las regionales y municipales. Hay un serio problema, que claro, no es nuevo, pero siempre es necesario recordar. La estructura partidaria en el Perú es baja como, por no decir nula. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya hay problemas en términos de estructura, liderazgo, llegada, representación a nivel nacional, a nivel subnacional, esto es aún mayor por un elemento que creo hay que tomar en cuenta. Un partido requiere, para cumplir una función de intermediación, de justamente alcanzar de lo nacional hasta lo subnacional para integrar. Bueno, en Perú, 1 de cada 5 autoridades no pertenecían a un partido político nacional, sino a los llamados movimientos regionales, que eran un conjunto de organizaciones que solamente existían en cada región y menos. Lo peor de todo es que allí se reproducía a nivel pequeño los males del nacional. Y entonces lo que tú tienes es un archipiélago de representación. Y cuando eso ocurre, hay una seria dificultad, no solamente para representar, sino incluso para gobernar, porque no solamente se gobierna pues desde el ámbito nacional, sino en el ámbito subnacional. Y allí donde no hay controles, pues las puertas se abren también para la corrupción. El 90% de las autoridades subnacionales están comprometidas con actos de corrupción en Perú. ¿Cómo se ha vivido esto? Lo de las manifestaciones. Claro, de manera diferenciada. Cuando cayó Merino en estos 5 días de manifestaciones, se centró en Lima, también fue a nivel nacional, pero lo fuerte fue en Lima. Efectivamente, los jóvenes fueron la fuerza principal, pero hubo represión y murieron 2 chicos, 2 estudiantes. Fue un golpe enorme. En esta oportunidad ha sido al revés. Las manifestaciones mayores fueron en el resto del país, también en Lima, pero no con la fuerza de aquellas. Pero lo peor de todo, y ahí viene el ámbito local, es que las muertes las hubo en número en aquellos lugares en donde la violencia política de la década del 80, entre Sendero Luminoso y las fuerzas del orden, fuerzas armadas, llevaron a lacerar y tremendas heridas que creo ahora se han reabierto, porque en Ayacucho murieron muchos por estas protestas. En Apurímac, estamos hablando del sur andino del Perú, en Cusco sobre todo, y en Puno, toda esa parte del sur, están la mayoría de los muertos. Eso conecta a la gente con lo que se ha vivido. Y no estamos hablando pues de la historia lejana, estamos hablando de la historia reciente. Eso está por verse. De hecho, hay manifestaciones de todo tipo, pero que estas han descendido. Porque también al inicio el gobierno y la prensa señalaban que estas manifestaciones eran terroristas, que eran en realidad articuladas por
grupos criminales que eran subvencionadas, en fin, por esta serie de grupos. Es probable que en algunos casos estuvieron presentes, pero en el Perú no existe la capacidad que puedan tener un partido, un grupo de partidos de articular manifestaciones de esa naturaleza. Eso se está viviendo de manera, repito, quizá todavía no manifiesta, pero ahí hay un dolor que está instalado. Es probable que si es que hay algo que desate de nuevo las manifestaciones, en esos mismos lugares van a haber. Y eso sí es lamentable. La generación se hizo llamar la generación del Bicentenario porque fueron manifestaciones intensas que hicieron caer al gobierno de Merino, pero a diferencia de otros países, en Chile, en España cuando las hubo, acá en Colombia, en fin, aparecen líderes, ¿no? Cabezas visibles, voceros, se construyen algún tipo de organización. En Perú no. En Perú no ha habido eso. No ha habido eso. Y entonces eso ha, creo, limitado, impedido que esto adquiriera un cierto nivel de canalización política, incluso institucional, con mayor fuerza. No hay. Cuando dicen, por ejemplo, bueno, Dina Boluarte tiene que conversar, tiene que negociar con aquellos de las manifestaciones. ¿Cuáles? Si para empezar eran dispersas, si no aparecían, no aparecían. Entonces este es un problema. Claro, entonces esta generación que se llama el Bicentenario es una generación, en todo caso, de un solo acto. No ha habido, repito, líderes políticos jóvenes que han salido a luz. No sé si las elecciones se hubieran adelantado inmediatamente, algunos de ellos con cierta visibilidad. En todo caso, eso no ha habido. Y es cierto, bueno, hay tanto que hablar, pero el tema de la justicia. Es curioso, ¿no? Porque uno dice, escucha Perú y dice, bueno, todo es un desastre, ¿no? Pero resulta que sí, pues, pero mal que bien algunas instituciones funcionan. Y en el Perú, que hemos tenido a presidentes, y estamos hablando de presidentes de hace 3 décadas hasta Castillo, investigados, procesados, presos y suicidados. No hay país, no sé si en el mundo creo, pero por lo menos en la región, que haya podido sentar en el banquillo de los acusados a sus presidentes. Costa Rica, pero digamos, no hay un número tan alto, me refiero, ¿no? Y está bien, bueno, pero quizás la diferencia, el elemento que ayuda a Costa Rica, que Costa Rica con Uruguay han sido en América Latina los países institucionalizados, que han tenido pues una historia, ¿no? Una historia. Perú no. Y entonces, claro, hay de cal y de arena, porque efectivamente tenemos allí un ministerio público que ha funcionado, un poder judicial con también sus bemoles, pero que de alguna manera ha funcionado. Pero creo que lo más importante, ¿saben qué? Es el mensaje. Yo no sé si hubiera ocurrido acá en Colombia, si es que, no sé, pues, 3 décadas todos los presidentes presos o perseguidos, procesados, etcétera, ¿qué hubiera ocurrido en la opinión pública? De todas maneras es un elemento esperanzador. Es más, en las encuestas aparecía el Ministerio Público y los fiscales con un nivel de aprobación enorme. Enorme. Eso nunca se había dado. Nunca se había dado. Y el otro aspecto efectivamente es la economía. El Perú llegó a tener una de las economías más desastrosas en la década del 80. Repito, los niveles de inflación eran enormes. Nosotros cambiamos de signo monetario 2 veces. El primer gobierno de García terminó como el peor gobierno de la historia, con terrorismo y con narcotráfico. En el Perú, ¿sabes lo que se discutía? Si éramos un país viable. Si éramos un país viable. Y la gente también migraba. Venezuela también migraba. Y claro, se estabiliza el país con un gobierno autoritario, pero se estabiliza la economía, la moneda se hace fuerte
La relación, imagínense ustedes, en el año 93, un dólar costaba en Perú 3.5. ¿Saben cuánto cuesta hoy día un dólar? 1.7. Es decir, en 30 y tantos años tenemos una de las monedas más estables de la región. Tenemos niveles de autonomía del Ministerio de Economía y Finanzas y del BCR, el Banco Central de Reserva, que sea de izquierda o derecha, todos han dejado que actúen con ese nivel de autonomía. Y entonces el crecimiento económico ha sido beneficioso, aun cuando pudo ser mucho mayor si la economía, perdón, si la política no hubiera sido tan desastrosa como la tuvo. Es decir, esos beneficios hubieran podido posibilitar que el Perú hubiera resistido lo que no resistió con la pandemia del COVID. Que lo que mostró, y eso es terrible, es crecimiento, una clase media que creció, instituciones que se potenciaron, pero con el COVID se mostró también las falencias y se destrozó mucho. Y el mayor número de muertos por cada 100.000 fue en Perú. Entonces, pero claro, ante tu pregunta es, sin embargo, pese a eso, la economía sigue en términos comparativos, porque tampoco el resto de países la pasan bien. Pero hay una retracción también de la inversión, pero tenemos todavía la mochila, digamos, cargando mucho de la fortaleza que nos está permitiendo sobrellevar esto. Pero eso no es ilimitado. De hecho, ya hace 3 meses la inflación llegó al 8%, que es la más alta de hace 27 años. Entonces, hay esto que creo que es un punto a considerar. Y lo otro, que creo que ha marcado, y acá he escuchado, y es así. La corrupción no tiene color político. La corrupción es de derecha y de izquierda. Uno de los puntos en donde se acerca el gobierno de Castillo, en principio de izquierda, con el Parlamento, en principio de derecha, ¿saben cuál era? Todos aquellos elementos contrarreformistas, contra la reforma educativa, contra la reforma universitaria, contra la reforma de la policía, contrarreformistas. El conservadurismo de derecha y de izquierda se dan la mano, y los extremismos también. ¿No? Son dos aspectos que ellos, o esos, bueno, como suele suceder en mucho, ¿no? Los extremos se tocan, y en el Perú se siguen tocando. Un momento, voy a recoger las últimas 3, que perfecto están acá, y cerramos las intervenciones. Y recuerden que en la tarde podemos seguir con el doctor Atuesta, que también va a estar participando en una de las mesas. Sí, gracias. Mi nombre es Alejandro. Yo estoy muy interesado en las organizaciones ahí donde son más precarias. En ese caso, digamos, viendo actuar a la bancada de Fuerza Popular en esta coyuntura que les cayó del cielo quizás, digamos, la pregunta es, ¿cuáles son, si existen, si usted las ve, fuentes de cohesión en el actuar, digamos, de ese grupo de 24 congresistas de Fuerza Popular, y ese aparente liderazgo de Keiko que no parece tener competidor allí? Entonces, si hay algunas fuentes de cohesión que sean relevantes. Jennifer Cira además escribía sobre APRA, sobre cómo APRA sobrevivía desde lo local cuando parecía haber desaparecido y volvía a aparecer 20 años después o 30 años después. Asociaba eso a la mística, obviamente, de la riquísima historia de APRA y a sus capacidades organizacionales. ¿Qué hay de APRA? De APRA en el nivel local, ¿dónde está? ¿Sigue allí? Gracias. Gracias. Mi nombre es Carolina Galindo, de la Universidad del Rosario. Tengo 2 preguntas. Una es, siempre me ha llamado la atención el tema de la obligatoriedad del voto en Perú, ¿sí? Porque aquí en Colombia hemos abierto esa discusión, y mi pregunta es, en ese contexto de las reformas que ustedes plantearon que se ahogaron por la coyuntura,
se discutió el tema del carácter obligatorio del voto y eso qué incidencia de pronto ha tenido también en este, claro, pues es un voto obligatorio en un sistema de partidos inexistente o muy débil, ¿no? Y un segundo punto tiene que ver un poco con una de las primeras preguntas que se hizo y con una de sus afirmaciones sobre que el caso pues de las protestas del estallido social de diciembre puso en evidencia dos Perús, ¿no? El Perú andino. Pues finalmente también el tema de Castillo se reduce a que Castillo puede ser corrupto, pero es uno de los nuestros, según, ¿no? Entonces creo que pronto podríamos hacer una reflexión mucho más profunda sobre ese Perú andino que ha estado presente, ausente en la escena política. Creo que eso ha sido una política muy limeña, muy desde la costa, que ha excluido desde la propia transición democrática a estas regiones. Ok, gracias. Buenos días, doctor Tuesta. Yo quería preguntar, soy investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quería consultarle de qué forma el proceso de reformas electorales que iniciaron desde el 2017 en el Perú tuvieron un impacto en las elecciones del 2021 a nivel de la democracia, paridad y alternancia y el financiamiento de los partidos políticos. Pero lo que pasa es que también tenemos que darle el espacio al doctor Núñez, pero recordemos que en la tarde vamos a seguir con la conversación con el doctor Tuesta, que yo sé que es muy muy importante y que nos apasiona demasiado. A ver, el fujimorismo se constituye en Fuerza Popular como su partido. Alberto Fujimori no formó un partido. Formó movimientos como para que candidate él, nada más. Él era contrario a los partidos. Si hay alguien que construye un discurso y narrativa antipartidaria, es Fujimori. Su hija Keiko es quien construye Fuerza Popular. Pero Keiko Fujimori es parte de una dinastía política. Allí donde no participa un Fujimori, a Fuerza Popular le va pésimo. Pésimo. Como en las últimas elecciones regionales y municipales. Su nivel de cohesión sí es alto, porque es un partido altamente personalista. Es un partido altamente personalista. Ella designa todo y el grupo que lo rodea. Ella ha perdido 3 elecciones de segundas vueltas, las 2 últimas por una diferencia pequeña. Y ahí hubo un movimiento muy fuerte, que en Perú se habla mucho, que es el antifujimorismo, que permitió incluso que cuando ganó Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori sacó 40% en la primera vuelta y Pedro Pablo Kuczynski sacó la mitad. Y en la segunda vuelta ganó Pedro Pablo Kuczynski con una diferencia pequeña. Hay un nivel de cohesión en Fuerza Popular, efectivamente. Le permite tener niveles de incidencia y de hecho es ahora hubo un apoyo importante al gobierno de Dina Boluarte. El caso del APRA es un caso distinto. El APRA ha sido un partido programático, organizado, en vida de La Torre y luego Alan García. Muerto Alan García, el APRA no es un partido fuerte, ni siquiera a nivel local. El APRA no ha ganado ningún municipio, ninguna región, nada. Es más, perdió la inscripción, se ha vuelto a reinscribir. Sus posibilidades no son promisorias, es más, el APRA está, si hubieran elecciones adelantadas, es altamente probable que iría por un candidato de fuera del partido. Sin embargo, esto no quiere decir que sea un partido que cuando ha estado en el Parlamento, incluso con una bancada muy pequeña, tenía 5. Tenían un nivel de incidencia alto, por su tradición, formación y todo, ¿no? Pero el APRA no es el APRA histórico de lo que probablemente se haya escuchado. Es muchísimo menos ahora, no tiene nivel de importancia. En el tema de la reforma, en Perú no se discute el voto obligatorio. El Perú tiene voto obligatorio históricamente, como Colombia, el voto voluntario histórico. Acá, eventualmente hay proyectos de ley para discutir el tema del voto facultativo, voto voluntario.
Es más, en algunos grupos de constitucionalistas, más de un punto de vista doctrinario, pero no ha sido un elemento, digamos, de discusión alta. Yo personalmente sigo creyendo que en el Perú es necesario mantener el voto obligatorio. Yo creo, además, que si hubiera habido voto voluntario, el nivel de diferenciación en el Perú hubiera sido mayor. De hecho, es más, la presencia del Estado en el Perú es débil. Y yo creo, incluso en niveles de vínculo con la política, si la gente ya ni siquiera iría a votar, yo creo que hasta eso se rompería. Y la segunda pregunta era, disculpa, luego el voto. La diferencia, sí. Efectivamente, el voto por Pedro Castillo no fue programático, fue identitario. Fue identitario. Es el candidato que en otras oportunidades algunos también lo decían, pero ahora de manera más clara, ¿no? Un candidato como tú. Pero los sectores efectivamente más empobrecidos, etcétera. Es más, Castillo es el primer presidente, yo diría el único presidente, que no tenía vínculos de ningún tipo con ningún tipo de élite económica, política, cultural, social, etcétera. Pero Castillo era una persona totalmente alejada. Cuando se articulan los gabinetes que eran muy malos, sin embargo el argumento era, sí, porque ahora nosotros estamos empoderados. Pero eso era también, digamos, disfrazaba algunas otras cosas. Corrupción. Porque no es tan cierto que en el Perú estaba absolutamente obstruido que, digamos, gente que venía fuera de Lima no pudiera acceder a cargos o niveles. De hecho, la gran mayoría en realidad de las élites vienen de fuera de Lima. A diferencia de Colombia, es cierto que Lima tiene una mayor concentración en relación a su población, su nivel de concentración, bueno, de todo, ¿no? Empresa, academia, todo, ¿no? Cuando vienen las protestas, entonces, efectivamente, están sacando a uno que nosotros pusimos. Sin embargo, hoy, y yo diría a los pocos días, las protestas ya no eran, queremos que Castillo regrese. No eran, Castillo está olvidado. Era contra Dina Boluarte. Y porque ella había desatado la represión. Y entonces, sí, Castillo aparece como un punto quizá de encuentro de ese país fraccionado. Y en Lima, no solamente es Lima, porque Lima es una ciudad muy grande, estamos hablando de cerca de 9 millones de habitantes, sino que también hay en los pocos distritos mesocráticos de las élites, donde votaron mayoritariamente por 9 de cada 10 o 10 de cada 10 votaron por Keiko Fujimori. ¿Quién iba a votar por Pedro Castillo? Se decían entre ellos. En Perú ha sido terrible, yo no voy a avanzar sobre esto. Pero digamos, ahí sí aparecen, como comentamos, lo que Castillo representaba. Y en relación a las reformas, algunas cosas. Sí se ganó algunas cosas. Paridad de alternancia fue un tema. El tema del financiamiento fue un tema también importante. Yo creo, sin embargo, que todo esto era insuficiente, porque en realidad las reformas fueron retaseadas y los políticos se convirtieron en los principales enemigos de las reformas. No hay mayor resistencia a la reforma que los propios políticos, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias.